Hola, les doy la bienvenida nuevamente al canal. Antes de meterme en tema, les recuerdo, como siempre, las invitaciones de suscribirse a este canal si todavía no lo hicieron, de poner un pulgar para arriba, si les gustó el episodio, desde luego, y también los invito a seguirme en Facebook y en Instagram, en donde subo regularmente información sobre los talleres intensivos que dicto, talleres de análisis de la danza escénica. Bien, el episodio de hoy es el segundo de un ciclo que dedico a Martha Graham y que se completará con un tercero que consistirá en una entrevista con Sofía Massa, maestra argentina de técnica Graham precisamente. El de hoy con el de hoy abordo aspectos biográficos y de su carrera como artista. Martha Graham nació en 1894 en una ciudad del estado de Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos, pero cuando comenzaba la adolescencia, la familia completa, la familia compuesta por su papá, su mamá, sus dos hermanas y ella, se trasladó a la a la ciudad de Santa Bárbara, en el estado de California, y en una región con un clima mucho más benigno y una atmósfera, digamos, cultural más abierta y menos puritana que en la del norte del país de donde ellos provenían. Marta tenía una gran vocación por la literatura y cuando terminó el colegio secundario parecía que iba a encaminarse hacia allí, pero finalmente prefirió ingresar a una escuela de teatro en la que se favorecía, algo muy californiano, se favorecía la libre expresión de los estudiantes. Cuando terminó esta formación en teatro tenía 22 años y la decisión muy firme de ingresar a una escuela de danza moderna, que había sido creada pocos años antes en la ciudad de Los Ángeles. Sus directores, creadores y también coreógrafos y bailarines eran Ruth Saint-Denis y Ted Schoen, y la escuela y una compañía que habían creado previamente se llamó Denis Schoen, uniendo en parte los dos apellidos de este matrimonio. Era una escuela muy original para la época, con materias como yoga, como ballet clásico pero hecho con pies descalzos, danzas étnicas, danzas danzas orientales, religiones orientales, filosofía y muchas materias relacionadas con la preparación para la escena. Marta fue desde el inicio una alumna muy fervorosa, muy aplicada, que tomó con mucha pasión esta formación, y cuando tenía, no sé exactamente la edad, pero en 1920, o sea, tenía 26 años, Ted Schoen, uno de los directores coreógrafos, le creó para ella su primer papel protagónico, en el que encarnaba una diosa de la mitología azteca. Ella fue, digamos, quiero decir, inspirada un poco vagamente, y ahora les voy a explicar por qué, en una leyenda de la mitología azteca. Marta fue muy elogiada por un crítico en este rol, que la calificó como una brillante bailarina. Y ahora, volviendo al repertorio de Denis Schoen, este repertorio estaba constituido por obras basadas en, y reitero la palabra un poco vagamente, en mitos, rituales y celebraciones de culturas y de civilizaciones que para Ruth Saint-Denis y Ted Schoen eran exóticas. Podían ser la India, Japón, civilizaciones antiguas americanas, pero hechas, y este es el punto, de una manera un poco decorativa, un poco digamos, artificiosa. Y Martha Graham fue, de alguna manera, alejándose de esta estética que caracterizaba a Denis Schoen. Y así, en 1924, ella ya había entrado a la compañía, justamente había interpretado un rol en una de las obras, abandonó Denis Schoen y se instaló en Nueva York para iniciar un camino enteramente personal. Un tiempo después la siguió hasta allí Luis Horst, que era su pareja sentimental,
que había sido director musical de Dennis Schoen y que fue su gran sostén y su gran estímulo, incluso tiempo después de que la pareja se hubiera ya separado. Él decía que él representaba la pared por la cual la enredadera, que era Marta, podía crecer. En 1926, Marta y Luis alquilan una sala de teatro en la ciudad de Nueva York y presentan un programa enteramente compuesto por obras breves, y sus intérpretes eran un trío de bailarinas que Marta venía formando y ella misma. Para quienes vieron, o para muchos de los que vieron este recital de obras, Martha Graham se reveló como una gran artista y una gran renovadora. En este primer periodo neoyorquino, que fue para Marta muy sacrificado desde el punto de vista económico, se sostenía dando clases y también trabajando en revistas de vodevil. En este periodo, comenzó a dar forma a lo que sería el plan básico para la tarea de su vida, y que consistía en estos puntos que paso a leerles. En primer lugar, no incluirse en ningún proyecto cuyo motivo principal fuera el dinero. En segundo lugar, construir una compañía para presentar sus trabajos. En tercer lugar, sostener una escuela para formar esta compañía. Y en cuarto lugar, no permitir que nadie que no estuviera formado en su técnica pudiera bailar sus obras o bailara sus obras. En este punto me detengo un poquito porque fue un punto inclaudicable en la carrera de Martha Graham. En un momento en el que ella ya era una coreógrafa reconocida y muy valorada, el American Ballet Theatre, una compañía neoyorquina que tenía y sigue teniendo un repertorio muy amplio desde el punto de vista estilístico, le había invitado a montar una obra para su compañía, para su elenco. Martha Graham les contestó que aceptaría esta propuesta siempre que pudiera contar durante un año entero con los bailarines para formarlos en su técnica. Como ustedes recordarán, en el episodio anterior, ella consideraba que su técnica, que su lenguaje de movimiento debía ser comprendido desde adentro y no copiado desde afuera. El American Ballet Theatre no podía aceptar esa condición, y así fue como Marta perdió un contrato que hubiera sido muy beneficioso para ella desde el punto de vista económico, porque su propia compañía atravesaba permanentemente dificultades precisamente económicas. Martha Graham formó a una cantidad enorme de bailarines, me refiero en su escuela y también aquellos que ingresaron a su compañía, y varios de ellos fueron luego coreógrafos muy importantes como Anne Sokolow, Merce Cunningham, Paul Taylor. También fueron alumnos directamente de Graham, actores famosos de Hollywood, algunos quizás no sé si les sonarán porque son de otras épocas, como Gregory Peck, Kirk Douglas, Henry Fonda, Woody Allen en tiempos posteriores. También la cantante Madonna fue alumna suya, y entre ellas se estableció una amistad que duró, que se prolongó hasta la muerte de Martha Graham. Hay algo que es realmente sorprendente y extraordinario en la producción de Graham, y es la enorme diversidad justamente de su lenguaje y de sus temáticas, y en este sentido ha sido comparada con Pablo Picasso, porque tanto Marta como Picasso fueron atravesando periodos muy diferentes entre ellos. En los años 30, Martha Graham creó obras basadas o inspiradas, pero nunca literalmente, en las crisis económicas y políticas que venía atravesando los Estados Unidos, y también relacionadas con la amenaza del nazismo creciente.
En una de las obras más conocidas o más nombradas de este periodo es American Document, o traducido al castellano, Documento Americano, que es una obra construida con 5 episodios, uno de ellos relacionados con la cultura norteamericana, y uno de ellos es una celebración de los pueblos originarios de los Estados Unidos, una temática en la que Martha Graham se adelantó muchísimo a su tiempo. Hacia fines de la década de 1930, Martha Graham ya se había incorporado a su compañía el primer intérprete masculino. Hasta ese momento eran solo bailarinas. Este bailarín se llamaba Eric Hawkins, fue después un importante coreógrafo también, y ellos pues se enamoraron, se casaron, y es durante este periodo que Martha comienza a crear obras más en tono de comedia, más humorísticas, más irónicas también. Luego inicia más adelante un periodo nuevo en el que sus obras están basadas en leyendas de la mitología griega, pero utilizadas fundamentalmente no para relatarlas como tales, sino para bucear en distintos aspectos de la condición femenina. También ella dedicó obras suyas o se inspiró más bien en personalidades femeninas de la literatura universal, como la poeta Emily Dickinson o las hermanas Brontë, entre otras. Martha Graham, quiero referirme, en realidad vuelvo un poquito atrás porque hay algo que me gustaría leerles de lo que dijo Merce Cunningham precisamente sobre Documento Americano. Él, que siguió después una línea como coreógrafo absolutamente opuesta a la de Martha Graham, pero a la que admiraba muchísimo, y además fue bailarín de su compañía. Él dijo: debo haber visto una docena de veces Documento Americano, tanto en ensayos como en el escenario, y cada vez me deja atónito. En cuanto a Martha, cuando ella baila es como para preguntarse por qué el resto del mundo intenta caminar. Martha Graham fue durante décadas la protagonista, la intérprete protagónica, digamos, de sus obras, y continuó bailando hasta que tenía 75 años. En ese momento se retira, y ese retiro fue tremendamente duro y difícil para ella. Tiempo después dijo: un bailarín vive 2 muertes, la primera cuando se retira del escenario, y esta es la más dolorosa. Atravesó un periodo de una gran depresión, con internaciones hospitalarias incluso, y la compañía pudo sobrevivir gracias a los bailarines. En 1972 renace de sus cenizas, comienza a coreografiar nuevamente, crea una obra para Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn. Más adelante invita a Mikhail Baryshnikov para interpretar una de sus obras, que ahora no recuerdo el nombre, que la aceptó felicísimo, porque admiraba también mucho a Martha Graham, y continuó creando. Cuando tenía ya 90 años, compuso su versión, la primera versión propia sobre la constelación de la primavera, la partitura de Igor Stravinsky, que tiene centenares de versiones coreográficas a lo largo del siglo XX, y en 1900, un año antes de morir, creó una obra muy humorística en la que celebra sus propias creaciones de una manera humorística pero serena también, que se llamó El Rack de la Hoja de Maple. La compañía de Martha Graham visitó la Argentina, visitó concretamente el Teatro Colón en Buenos Aires, trajo un programa con obras que abarcaron prácticamente, desde las primeras obras hasta El Rack de la Hoja de Maple, precisamente. Yo tuve la suerte y la oportunidad de ver este arco enorme de la producción de Martha Graham, resumido obviamente en algunas de sus obras, y cuando murió repentinamente en 1991, estaba creando una obra nueva para los Juegos Olímpicos de Barcelona, que iban a celebrarse el año siguiente. Y quiero cerrar este episodio citando una frase de Martha
que me parece muy, muy bella y muy iluminadora también, y que dice así: un artista es alguien que ha visto un árbol 100 veces a lo largo de su vida y un día es capaz de verlo como si fuera la primera vez. Gracias.